Historias bíblicas. Sufrimiento de Job, la prueba más dura de la fe. La historia de Job es considerada la prueba de fe más dura jamás contada. Un hombre que lo tenía todo, y lo perdió en un solo día. ¿Cómo reaccionarías si tu vida perfecta se destruyera sin explicación? Quédate hasta el final, porque hoy conocerás el límite del sufrimiento humano y la verdadera lealtad a Dios. Los bienes y la familia más próspera de la tierra. En una época donde la riqueza se medía principalmente por la posesión de ganado, tierras y descendencia, Job sobresalía como el hombre más acaudalado de toda la región de Uz. Su patrimonio era imponente. Poseía 7.000 ovejas, símbolo de abundancia y provisión continua, 3.000 camellos, los cuales representaban su capacidad de comercio y conexión con otras tierras, 500 yuntas de bueyes que trabajaban sus campos fértiles, y 500 burras, necesarias para la carga y el sustento diario. Pero su verdadera riqueza no solo se hallaba en sus bienes materiales. Job era padre de 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Aquella numerosa familia vivía en completa armonía, organizando continuamente banquetes donde se reunían a celebrar. La relación entre hermanos era estrecha, pues las hermanas eran invitadas a participar de los festines, algo que denotaba una unión poco común en muchas familias de la época. Job no era solo rico en bienes materiales. Su vida familiar era un reflejo de orden, estabilidad y bendición. Sin embargo, incluso en medio de tanta abundancia, Job no bajaba la guardia. Preocupado por el estado espiritual de sus hijos, se levantaba temprano cada mañana después de las festividades para ofrecer sacrificios de purificación, pensando que tal vez alguno hubiera ofendido a Dios en lo secreto de su corazón. Esto muestra que, aunque gozaba de prosperidad, Job mantenía una actitud vigilante y reverente, reconociendo que todo cuanto poseía le había sido confiado por la voluntad divina. No obstante, la tranquilidad que reinaba en su vida pronto se vería interrumpida por una prueba sin precedentes: el encuentro en el cielo que cambiaría todo. Mientras Job llevaba una vida íntegra sobre la tierra, en las alturas se desarrollaba un suceso que marcaría el inicio de su prueba más difícil. La narrativa revela una escena poco común. Los seres celestiales se presentaban ante el Creador, y entre ellos apareció Satanás, el adversario. El diálogo entre Dios y este ser se tornó en una suerte de juicio donde el testimonio de Job sería puesto en duda. Dios destacó la impecable conducta de su siervo, describiéndolo como un hombre irreprochable, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, Satanás puso en tela de juicio la autenticidad de la fe de Job. Argumentó que su devoción se debía únicamente a los beneficios recibidos y a la protección que lo rodeaba como un muro invisible. Según el adversario, si esas bendiciones fueran arrebatadas, Job perdería su piedad y blasfemaría contra Dios. Este desafío planteaba una pregunta que ha resonado a lo largo de los siglos. ¿Es posible que una persona permanezca fiel a su fe cuando se le despoja de todo lo que valora? Dios, confiando en la integridad de Job, permitió a Satanás actuar en su contra, pero sin dañar su vida física. De esta manera, el relato trasciende a una simple historia de sufrimiento, convirtiéndose en una exploración profunda sobre la naturaleza de la fe humana y la verdadera lealtad hacia lo divino, independientemente de las circunstancias. El día que Job perdió todo. Sin previo aviso y en el curso de un solo día, la vida de Job cambió de manera radical. La primera noticia llegó de la mano de un mensajero agitado, quien anunció que los sabeos habían irrumpido violentamente en sus campos, llevándose los bueyes y las burras, y dando muerte a los criados encargados de cuidarlos. Apenas Job asimilaba aquella catástrofe cuando otro emisario trajo un informe aún más devastador. Un fuego inexplicable, descrito como fuego de Dios, había consumido a sus ovejas y a los pastores que las vigilaban. Sin respiro alguno, un tercer mensajero llegó para informar que los caldeos, organizados en 3 grupos, habían saqueado sus camellos y asesinado a sus sirvientes. La sucesión de estas pérdidas habría sido suficiente para quebrantar el ánimo de cualquier hombre, pero lo peor estaba por llegar. El cuarto mensajero trajo la noticia más dolorosa de todas. Sus hijos e hijas se encontraban celebrando en la casa del primogénito cuando un viento fuerte, procedente del desierto, azotó la vivienda desde los 4 costados, provocando su derrumbe y la muerte de todos los presentes. En cuestión de horas, Job quedó despojado de sus riquezas materiales, su legado familiar y su descendencia,
lo que en la cultura de aquel tiempo representaba la aniquilación total de su linaje. Este día marcó un antes y un después en la vida de Job, y puso a prueba la esencia misma de su fe. La reacción que nadie esperaba. Frente a una cadena de calamidades tan inmensa, cualquier persona habría caído en la desesperación o la ira. Sin embargo, la respuesta de Job fue radicalmente distinta a lo que la lógica humana podría prever. Rasgó sus vestiduras, un acto simbólico de profundo dolor y duelo, y se rapó la cabeza, signo de humillación y entrega absoluta. Luego, postrado en tierra, adoró. Sus palabras, pronunciadas en medio del polvo y la pérdida, aún resuenan como un eco atemporal. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En lugar de maldecir a Dios o renegar de su fe, Job reconoció la soberanía divina sobre todas las cosas, incluyendo su propia vida. Este acto de sumisión y aceptación se convierte en uno de los ejemplos más potentes de confianza y reverencia en los textos bíblicos. La reacción de Job demostró que su fe no dependía de las bendiciones recibidas, sino que brotaba de una convicción profunda e inquebrantable. Una segunda prueba: el cuerpo de Job es atacado. Aunque Satanás había fracasado en su intento de quebrar el espíritu de Job mediante la pérdida de sus bienes y su familia, no se dio por vencido. Nuevamente, se presentó ante Dios y argumentó que cualquier ser humano renunciaría a todo con tal de salvar su vida. Por ello, propuso que se atentara contra la salud de Job. Dios accedió, imponiendo la única condición de preservar su vida. Fue así como Job se vio afligido con llagas dolorosas que cubrieron su cuerpo desde la planta del pie hasta la coronilla. La enfermedad lo llevó a sentarse sobre cenizas, usando un trozo de teja para rascarse y aliviar su sufrimiento insoportable. Incluso su esposa, consumida por la desesperación, le instó a renunciar a su integridad y maldecir a Dios, sugiriéndole que la muerte sería mejor que esa existencia miserable. Sin embargo, Job no cedió. Su respuesta fue serena, pero firme. ¿Hablas como una mujer insensata? ¿Recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo? Estas palabras reflejan una aceptación del misterio de los designios divinos, reafirmando la disposición de Job a aceptar tanto las bendiciones como las pruebas, convencido de que la justicia de Dios trasciende la comprensión humana. Los amigos que solo guardaron silencio. Enterados de la desgracia que había caído sobre Job, 3 de sus amigos más cercanos decidieron visitarlo para consolarlo. Elifaz, Bildad y Zofar emprendieron el viaje desde sus respectivas tierras y, al avistar a Job a lo lejos, apenas pudieron reconocerlo debido al deterioro físico y emocional que padecía. Ante la escena desgarradora, rompieron en llanto, rasgaron sus mantos y arrojaron polvo sobre sus cabezas en señal de duelo compartido. Luego, se sentaron junto a él en el suelo durante 7 días y 7 noches. En ese tiempo, ninguno de ellos pronunció palabra alguna, pues el dolor de Job era tan profundo que no encontraron expresión adecuada para aliviarlo. Este silencio, cargado de respeto y comprensión, contrasta con los diálogos posteriores donde sus intentos de explicar el sufrimiento desde una perspectiva teológica se verán limitados y cuestionados. Pero en este primer momento, el simple acto de estar presentes en medio del dolor revela un acompañamiento genuino y una solidaridad humana esencial en las situaciones extremas. El significado de la prueba y el ejemplo de Job. El relato del sufrimiento de Job trasciende la mera narración de desdichas para convertirse en una reflexión profunda sobre la condición humana, la justicia divina y el misterio del sufrimiento. Job representa al ser humano que, sin comprender las razones de su dolor, mantiene su confianza en Dios, rehusando atribuirle injusticia o falta de misericordia. La historia confronta la idea de una fe basada únicamente en la recompensa y plantea el desafío de permanecer íntegro cuando todo parece perdido. A través de la experiencia de Job, se invita a la humanidad a considerar que la verdadera devoción no se mide en tiempos de abundancia, sino en la capacidad de mantener la esperanza y la fidelidad aun cuando la vida se desmorona. La prueba de Job sigue siendo un símbolo del sufrimiento inexplicable y la búsqueda del sentido en medio de la adversidad, llamando a cada persona a reflexionar sobre la fortaleza de su fe y su respuesta ante las pruebas más duras de la existencia. Ahora te pregunto,
¿Serías capaz de mantenerte firme si tu vida diera un giro inesperado como el de Job? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber cómo enfrentarías una prueba de fe tan extrema. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos, donde seguiremos explorando las historias más impactantes de la Biblia. Hasta aquí por hoy. Nos vemos en la próxima oportunidad para seguir descubriendo juntos estas lecciones que siguen resonando en nuestro tiempo.